Los amaneceres de invierno en Madrid te atraviesan como cuchillas afiladas. Respiré profundamente mientras fichaba mi salida en el Hospital San Carlos, terminando lo que parecía el turno nocturno más agotador de mis 10 años como enfermera. 3 paros cardíacos y una cirugía de emergencia me habían dejado completamente vacía. Mi uniforme se sentía pesado, manchado con desinfectante y sudor. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, empeorando el dolor punzante que ya tenía en las sienes. 12 horas de pie habían dejado mi espalda adolorida y mi mente nublada. «Excelente trabajo, Elena», me dijo Carmen, la supervisora del turno nocturno, dándome una palmada suave en el hombro. «Estamos muy agradecidas de tenerte aquí». Los ojos de Carmen eran amables, pero también reflejaban cansancio. Todas habíamos pasado por el infierno esa noche. Un accidente múltiple, un paciente con infarto y una sobredosis, todo en cuestión de horas. Logré esbozar una sonrisa cansada. Gracias, de alguna manera salimos adelante. En el vestuario me quité el uniforme y me puse mi suéter gris suave y los vaqueros. La puerta metálica del casillero crujió al cerrarla, el sonido resonando en el cuarto vacío. La mayoría de las enfermeras del turno de día ya habían llegado y el equipo nocturno se había marchado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. «Salgo temprano al trabajo esta mañana. ¿Podrías llevar a Diego al colegio? Sofía estuvo despierta hasta tarde anoche. Mejor no despertarla. Te amo». Miré la pantalla, leyendo entre líneas. Era la tercera vez esta semana que se iba temprano. Le respondí con esa familiar sensación de nudo en el estómago. «Está bien, cuídate. Yo también te amo». Las palabras se sentían vacías, automáticas, como lavarse los dientes o decir salud cuando alguien estornuda. Solo algo que haces sin pensar. Algo estaba raro. Alejandro había estado trabajando más horas en su inmobiliaria últimamente. «El mercado está en auge», decía. «Tantos clientes nuevos». Confiaba en mi esposo. Al menos creía que lo hacía. Pero últimamente no podía quitarme la sensación de que me ocultaba algo. Pequeñas cosas. La forma en que giraba el teléfono cuando yo entraba a una habitación. Cómo había empezado a contestar llamadas en el patio. La colonia nueva. La nieve comenzó a caer mientras manejaba a casa. Pequeños cristales danzando en mi parabrisas como diamantes contra el cielo oscuro de la madrugada. Las farolas proyectaban un resplandor naranja sobre las calles vacías. Madrid aún dormía, mientras trabajadores del turno nocturno como yo nos cruzábamos con los madrugadores. Nuestra casa, de 2 pisos en las afueras de Madrid, todavía parecía la casa de ensueño que habíamos comprado hace 10 años cuando éramos recién casados llenos de esperanza. La luz del porche seguía encendida, brillando amarilla contra la madrugada azul grisácea. Alejandro debió haberla dejado prendida para mí. En el momento que crucé la puerta, escuché la voz de mi hijo desde arriba. «¿Mamá? ¿Eres tú?» «Sí, cariño», le grité de vuelta, mi corazón alzándose al escuchar su voz. Diego bajó las escaleras corriendo, mochila en mano, su libro de ciencias bajo el brazo. Su cabello oscuro se le paraba en la parte de atrás, el remolino negándose a acostarse sin importar cuánto tratara de alisarlo con agua. A los 12 años era brillante en ciencias e historia, pero luchaba con las matemáticas. Últimamente, sin embargo, había algo diferente en él, una sombra detrás de sus ojos que no había estado allí antes. «¿Dónde está papá?», preguntó, su voz más pequeña de lo usual. Colgué mi abrigo en el gancho junto a la puerta, evitando los ojos de Diego. Se fue temprano al trabajo. Dijo que tiene un cliente nuevo. Diego abrió la boca para decir algo, luego pareció tragarse las palabras. Sus hombros se tensaron, después se relajaron. Lo noté, siempre noto estas cosas como madre, pero no presioné. Me dije que era solo la adolescencia temprana llegando, esa fase incómoda donde los chicos empiezan a alejarse de sus madres, construyendo muros alrededor de sus emociones cambiantes. «¿La tía Sofía sigue durmiendo?», preguntó, jugando con el cierre de su mochila. «Parece que sí. El mensaje de papá decía que estuvo despierta hasta tarde. Mejor dejarla descansar». La cocina olía a café. La taza de Alejandro estaba en el fregadero, pintalabios en el borde, no suyo obviamente, el tono rosa de mi hermana.
Mi hermana menor Sofía se había mudado con nosotros 4 meses atrás después de su divorcio. 3 años de matrimonio destrozados cuando descubrió que su esposo la engañaba. Quería darle tiempo y espacio para reconstruir su vida. Eso es lo que hacen las hermanas, ¿verdad? Se cuidan una a la otra. Enjuagué la taza, viendo el pintalabios girar por el desagüe. ¿Listo para el colegio? El autobús llegará pronto, dije, mirando el reloj. Diego metió su tarea en la mochila y agarró su chaqueta mientras yo le entregaba un sándwich para el almuerzo. Mis dedos rozaron los suyos y se alejó rápidamente. Otra pequeña cosa que noté. Que tengas un buen día. Ven directo a casa después del colegio. Está bien, mamá, aunque podría llegar un poco tarde. Voy a estudiar matemáticas con Mateo. No me miraba. Sus ojos se fijaron en el suelo, luego en la pared, después en el techo, en cualquier lugar menos en mi cara. Lo abracé suerte, respirando ese aroma familiar de champú y niño, y lo vi dirigirse hacia la puerta. No miró atrás. El autobús llegó momentos después, amarillo contra la nieve blanca, y se tragó a mi hijo en su vientre. Después de terminar algunas tareas domésticas, toqué la puerta de Sofía. No hubo respuesta. Cuando me asomé, el cuarto estaba vacío, la cama perfectamente hecha. Su perfume flotaba en el aire, el caro que le había comprado para Navidad, el que dijo era demasiado elegante para usar todos los días. Eso era extraño. Sofía despierta hasta tarde, pero saliendo temprano. Había estado tan deprimida últimamente, apenas salía de su cuarto la mayoría de los días. Pero aparté el pensamiento. Era una adulta, tenía su propia vida que vivir. Arrastré mi cuerpo exhausto a la cama, el precioso sueño diurno llamándome después del turno nocturno. Las sábanas estaban frías, el lado de Alejandro intacto. También se había ido antes de que llegara ayer. Subí las mantas, cerrando los ojos contra la luz matutina que se filtraba por las cortinas. Pero antes de quedarme dormida, no pude evitar pensar en mi familia. Todo se sentía mal últimamente. Alejandro llegando más tarde, oliendo a mentas que apenas disimulaban algo más. Los cambios de humor inexplicables de Sofía, el silencio de Diego. La forma en que todos parecían estar hablando a mi alrededor, no conmigo, como si fuera un fantasma en mi propia casa. Aún así, me dije, estamos bien, todos están lidiando con sus propias cosas. Cerré los ojos y respiré profundamente. Mañana sería un nuevo día, todo volvería a la normalidad. Dios, qué tonta fui. 3 semanas después, me senté en la cafetería del hospital picoteando una ensalada que no quería. La lechuga estaba mustia, los tomates harinosos. La empujé con el tenedor, creando pequeñas montañas de comida que no tenía intención de comer. Mi amiga Lucía se dejó caer en la silla frente a mí, deslizando un café hacia mi lado. Su uniforme estaba fresco, su coleta ordenada, energía del turno de día. «Elena», susurró, «¿estás bien? Te ves agotada». Forcé una sonrisa. «Estoy bien, solo ocupada». Pero no estaba bien, ni cerca. Las luces de la cafetería parecían demasiado brillantes, la charla de doctores y enfermeras a nuestro alrededor demasiado fuerte. No había dormido bien en días. Las ojeras habían tomado residencia permanente bajo mis ojos. Alejandro ahora llevaba su teléfono a todas partes, al baño, a sacar la basura, a todas partes. Saltaba cuando sonaba, revisando rápidamente los mensajes y metiéndolo en su bolsillo si me acercaba. «Clientes importantes», murmuraba. El otro día había entrado a nuestro dormitorio y lo encontré terminando una llamada. «Solo trabajo», había dicho, pero su cara estaba sonrojada, su voz demasiado alegre. Había fingido creerle. «¿En serio? ¿Cómo van las cosas en casa? ¿Sofía sigue viviendo contigo?» La pregunta de Lucía tenía un tono que hizo que mi estómago se apretara. El café entre nosotras humeaba, dibujando patrones en el aire. Los ojos de Lucía siguieron los míos, demasiado comprensivos, demasiado perceptivos. «Sí, lo está. Parece mejor últimamente, tratando de poner su vida en marcha». Y eso era cierto. Sofía se había transformado.
La hermana que había pasado semanas llorando en su dormitorio ahora pasaba las mañanas aplicándose cuidadosamente el maquillaje, comprando ropa nueva, saliendo frecuentemente. Cuando le había preguntado si había pasado algo bueno, solo sonrió y dijo: «Solo estoy tratando de pensar positivamente sobre la vida». Lo que no le dije a Lucía era cómo Sofía tarareaba en la ducha ahora, cómo había comprado lencería nueva que había vislumbrado en la ropa sucia, cómo ella y Alejandro se quedaban callados cuando yo entraba a una habitación, como apagar un televisor. Miré directamente a los ojos de Lucía. ¿Sabes algo? Se movió incómodamente, el café sin tocar. No, en realidad no, solo estoy preocupada por ti. Sentí que me ocultaba algo, pero no presioné. Una bandeja se estrelló en algún lugar detrás de nosotras. Un doctor se rió demasiado fuerte del chiste de una enfermera. Sonidos normales del hospital que de repente se sintieron distantes, como si estuviera bajo el agua. Mi mente se desvió hacia Diego. Mi hijo también había cambiado. Solía entrar corriendo a la cocina después del colegio, agarrando bocadillos y charlando sobre su día. Ahora se retiraba silenciosamente a su cuarto, la puerta siempre cerrada, música siempre puesta. Justo ayer había tocado su puerta para llamarlo a cenar. «No tengo hambre», llegó su respuesta ahogada. Abrí la puerta de todas formas y lo encontré sentado en su cama, abrazando sus rodillas contra el pecho. Su proyecto de póster de ciencias yacía abandonado en el suelo. El cuarto olía rancio, como si hubiera estado llorando. «¿Qué pasa, cariño? ¿Hay algún problema?» No levantó la vista. Nada. Sus hombros estaban encorvados, defensivos. Sus calcetines no hacían huelgo, uno azul, uno gris. Mi corazón dolía. «¿Pasó algo en el colegio? ¿Te están molestando?» «No, es solo que…» Se tropezó con sus palabras. «No entiendo los asuntos de adultos». Mi corazón había palpitado con esas palabras. Una sensación fría se extendió por mi pecho. «¿Qué quieres decir?» Pero se había quedado callado. Nada. Me había sentado en el borde de su cama, extendiendo la mano hacia él, pero se había alejado. La distancia entre nosotros de repente se sintió como kilómetros. La voz de Lucía me trajo de vuelta a la realidad. «Los doctores también han notado cambios en ti. Usualmente eres muy cuidadosa, pero ayer casi confundiste los expedientes de los pacientes». Mi cara se sonrojó con vergüenza. El doctor Martínez, el médico jefe, había atrapado mi error justo a tiempo. Los medicamentos para el corazón de la señora García casi fueron a parar al señor López, que se recuperaba de una cirugía de cadera. «Lo siento, seré más cuidadosa». Lucía se extendió a través de la mesa y tomó mi mano. Su palma estaba tibia contra la mía, firme. «Elena, si algo está mal, háblame». Respiré profundamente, insegura de qué decir siquiera. No entendía lo que estaba pasando yo misma. ¿Cómo pones en palabras la sensación de que tu vida se está desmoronando hilo por hilo? ¿Que las personas que más amas se están alejando? «En serio, estoy bien, solo cansada». Lucía no me creyó. Yo tampoco me creí. Esa noche me preparé para mi turno, mientras Alejandro envió un mensaje diciendo que llegaría tarde otra vez, su cuarta noche tarde esa semana. Le pedí a Sofía que se encargara de la cena de Diego. «Por supuesto, hermana, no te preocupes», respondió con alegría inusual, sin levantar la vista de su teléfono. Su cabello era diferente, recién iluminado con mechas, sus uñas recién arregladas. La Sofía de 4 meses atrás, rota por su divorcio, se había ido. Esta nueva Sofía brillaba. Debería haber estado feliz por ella. En cambio, algo frío y duro se asentó en mi estómago. En el hospital, Carmen me apartó en el momento que llegué, su cara tensa de preocupación. Sus dedos se hundieron en mi brazo, urgentes. «Elena, ¿tienes un momento?» Nos movimos a un rincón silencioso de la estación de enfermeras. El pitido de monitores y timbre de teléfonos se desvaneció al fondo. Miró alrededor antes de hablar en voz baja. «Sobre tu esposo». Mi corazón martilló contra mis costillas. «Alejandro, ¿qué pasó?»
El sábado pasado, cuando estaba en el centro comercial con mis hijos, lo vi. Mi boca se secó, el piso de linóleo pareció inclinarse bajo mis pies y no estaba solo. ¿Sofía? El nombre escapó de mis labios antes de poder detenerlo. Carmen se veía sorprendida, sus cejas alzándose. ¿Sabías? No, solo no pude terminar. Había sospechado algo, pero escucharlo confirmado era diferente. Mi esposo y mi hermana, las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La cara de Carmen se suavizó con lástima. Odiaba esa mirada. Parecían muy íntimos. Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. Tomados de la mano, riendo. Si no sabías, tal vez no debería haber. Está bien, dije, apoyándome contra la pared para sostenerme mientras las piezas se conectaban en mi mente. Las noches tardías de Alejandro, la transformación de Sofía y las palabras de Diego sobre asuntos de adultos. Mis pulmones se sintieron demasiado pequeños de repente, el aire demasiado delgado. Gracias por decirme. El turno de esa noche pasó en una nebulosa de confusión y dolor. Me moví por mis tareas en piloto automático, mi mente girando con preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado pasando? ¿Era solo físico o realmente se amaban? ¿Cómo pudo mi propia hermana hacerme esto? Administré medicamentos, revisé signos vitales, cambié vendajes, todo mientras me sentía como si estuviera viendo a alguien más realizar estas acciones. Mi cuerpo trabajaba mientras mi mente gritaba. ¿Cómo debería confrontarlos? ¿Qué significaría esto para mi familia, para Diego? El anciano en el cuarto 312 me preguntó 3 veces si estaba bien. Mentí cada vez. A las 2 de la madrugada, la sala de emergencias explotó con actividad. «Código azul, sala de tratamiento de emergencia», resonó por el intercomunicador. «Código azul, sala de tratamiento de emergencia». Corrí allí, los instintos profesionales activándose a pesar de mi tumulto personal. La sala de emergencias era caótica, personal médico corriendo, nuevos pacientes llegando, sangre en el piso, doctores gritando, ese olor metálico de sangre. «3 víctimas de accidente de tráfico, gravemente heridas», gritó un residente joven. «Coche chocó contra un árbol en la autopista». Traté de enfocarme, agarrando suministros, preparándome para el trauma entrante, pero entonces mi teléfono sonó, número desconocido. Me aparté para contestarlo, el corazón de repente acelerándose por una razón diferente. «Diga, ¿es usted Elena Morales?» Una voz que sonaba oficial, un oficial de policía tal vez. ¿Sí? Su esposo, hermana e hijo han estado en un accidente. Los están transportando al Hospital San Carlos ahora. El mundo dejó de girar. El teléfono casi se resbaló de mis dedos súbitamente entumecidos. Mis rodillas amenazaron con doblarse. «Yo estoy ahí ahora. Soy enfermera aquí». Colgué y caminé hacia las puertas de la sala de emergencias con piernas que se sentían desconectadas de mi cuerpo. El pasillo se extendía ante mí, imposiblemente largo. Cada paso parecía tomar una eternidad. La sala de emergencias era una sinfonía de tensión, máquinas pitando, voces urgentes, el olor metálico de sangre. Doctores gritaban órdenes, enfermeras pasaron corriendo junto a mí con bolsas de suero, unidades de sangre. «¿Dónde están? ¿Dónde están?», grité, mi voz quebrándose. Carmen corrió hacia mí y agarró mi brazo. «Elena». Su cara me dijo todo. Había visto esa mirada antes, la máscara cuidadosa que nos ponemos cuando damos las peores noticias. «¿Dónde está mi familia?». Su expresión se oscureció mientras me llevó a la parte de atrás de la sala de tratamiento. Allí, 3 camillas estaban alineadas lado a lado, cada una conectada a sueros y dispositivos de monitoreo. El pitido rítmico de monitores cardíacos, el silbido de oxígeno, el murmullo bajo del personal médico trabajando frenéticamente. Paso a paso me acerqué. En la primera cama yacía Alejandro.
Su cara estaba lacerada, sangre enmarañando su cabello oscuro, su brazo derecho doblado de forma antinatural, tubo de respiración por su garganta. En la siguiente cama estaba Sofía, su hermoso rostro hinchado más allá del reconocimiento, una herida grande en su frente, su pecho subiendo y bajando mecánicamente con el ventilador. Y en la última cama, ¡oh Dios!, mi Diego. Su pequeño cuerpo se veía tan vulnerable, un vendaje envuelto alrededor de su cabeza, su cara cenicienta, tubos y cables conectándolo a máquinas que lo mantenían vivo. Un animal de peluche, el osito de peluche que fingía era demasiado infantil para él ahora, de alguna manera había llegado al hospital con él. Se sentaba en la mesa junto a su cama, vigilándolo con ojos de botones negros. Los tres inconscientes. Alejandro, Sofía, Diego. Traté de correr hacia adelante, pero el doctor Martínez bloqueó mi camino. Elena, cálmate, eres familia, es mejor si no. ¿Por qué? ¿Cómo están? Mi voz tembló. Explicaremos todo cuando llegue la policía. ¿Policía? ¿Por qué policía para un accidente? Las puertas de la sala de tratamiento se abrieron y dos oficiales entraron. Un hombre mayor con cabello entrecano y una mujer joven cuya cara se veía demasiado joven para su uniforme. Señora Morales, soy el detective Herrera. Esta es mi compañera, la detective Vega, dijo el oficial mayor. ¿Podemos hablar con usted un momento? Asentí lentamente, aún mirando a mi familia, las máquinas manteniéndolos vivos, la sangre, la quietud. Carmen envolvió un brazo alrededor de mis hombros y me guió a una sala de entrevista silenciosa. Las paredes eran azul pálido, supuestamente calmantes. Una caja de pañuelos se sentaba en la mesa, ominosa en su preparación. El doctor Martínez y los detectives siguieron. El detective Herrera habló en voz baja. Señora Morales, lamento mucho decir esto, pero hay aspectos sospechosos en el accidente de esta noche. Según declaraciones de testigos, hubo una discusión acalorada en el coche justo antes del choque. Traté de entender, las palabras parecían venir de muy lejos. ¿Una discusión? ¿Entre quién? No sabemos exactamente todavía. Sin embargo, hizo una pausa, intercambiando una mirada con su compañera. El teléfono de su esposo fue encontrado en la escena. La pantalla mostraba un mensaje. La detective Vega sacó el teléfono de una bolsa de evidencia y me lo mostró, sin código. Alejandro nunca usó uno. Dijo que no tenía nada que ocultar. Mentiroso. La aplicación de mensajes estaba abierta con un texto para Sofía. Esta noche vamos a decirle todo a Elena. No podemos seguir ocultándolo. Ahora que Diego lo sabe, solo destruirá su corazón si continuamos así. No podía respirar. El cuarto giró. Todo se conectó. Los regresos tardíos de Alejandro, los cambios de Sofía, el retraimiento de Diego, la taza de café con pintalabios, la colonia nueva, las puertas cerradas. Alejandro y mi hermana, me atoré con las palabras. El detective Herrera asintió silenciosamente. Nuestra investigación indica que tenían una relación íntima, y parece que su hijo fue testigo de esto. Creemos que estaban tratando de discutirlo esta noche. Mi mundo se desplomó. La traición de mi esposo y hermana golpeó como un golpe físico. Y peor, el peso que mi hijo inocente había estado cargando todo este tiempo. ¿Su condición? Finalmente logré preguntar. El doctor Martínez se adelantó. Están estables. Sin embargo, todos sufrieron lesiones en la cabeza y actualmente están en comas. Diego, en particular, tuvo un impacto significativo en su cabeza. Las próximas 24 horas serán críticas. Una enfermera entró al cuarto sosteniendo un pequeño cuaderno. Su uniforme tenía sangre, la sangre de mi familia. Encontramos esto en el bolsillo de la chaqueta del niño. Me entregó un pequeño cuaderno espiral con un patrón espacial en la cubierta. Se lo había comprado a Diego el mes pasado, pensando que podría usarlo para apuntes de ciencias. Con manos temblorosas lo abrí. En la escritura cuidadosa de mi hijo,
Vi a papá y la tía Sofía besándose en la cocina ayer. No sé cómo decirle a mamá. Papá dijo que esto es asunto de adultos y por favor no le digas a mamá. Pero odio mentir, odio ver a mamá triste. ¿Qué debería hacer? La siguiente página tenía más. Papá llegó tarde otra vez. Mamá fingió estar dormida, pero la escuché llorando en el baño. La tía Sofía estaba tarareando mientras hacía el desayuno. ¿Cómo puede estar feliz cuando mamá está triste? No entiendo a los adultos. Y la última entrada, fechada hoy. Ya no puedo hacer esto. Voy a decirle la verdad a mamá mañana. Papá dice que la lastimará, pero mentir también la está lastimando. Tengo miedo, pero es lo correcto. Apreté el cuaderno contra mi pecho y sollé. Mi corazón se hizo pedazos en 1.000.000 de partes. Mi hijo, mi hermoso e inocente niño, forzado a cargar tan terrible secreto, atrapado entre lealtad a su padre y amor por mí. No era de extrañar que hubiera estado retraído, con problemas. «Déjame verlos», supliqué a través de las lágrimas. El doctor Martínez dudó. «Elena, ¿podrás manejar su condición con calma? Soy enfermera y son mi familia, aunque me traicionaron». Asintió y me llevó de vuelta a la sala de tratamiento. Fui primero a Diego, tomando su pequeña mano en la mía. Sus dedos estaban fríos, sin respuesta. El pitido constante de su monitor cardíaco la única tranquilidad de que aún estaba conmigo. «Mami está aquí, Diego», susurré. «Por favor, despierta. Por favor. Fuiste tan valiente, pero ya no tienes que cargar esta carga». Alicé su cabello hacia atrás de su frente, cuidadosa con los vendafes. Sus pestañas descansaban contra sus mejillas pálidas. Tan quieto, demasiado quieto. Después fui a la cama de Sofía, mi hermana, mi única hermana, con quien había compartido secretos y sueños desde que éramos niñas pequeñas, quien había sostenido mi mano durante el funeral de nuestra madre, quien había sido mi dama de honor, a quien había consolado durante su divorcio. «¿Por qué, Sofía? Éramos hermanas», dije silenciosamente. Su hermoso rostro estaba hinchado, irreconocible. El ventilador respiraba por ella. Adentro, afuera, mecánico, antinatural. Esta mujer que siempre había estado tan llena de vida. Finalmente me paré junto a la cama de Alejandro. 10 años de matrimonio, una década de vida compartida, de construir algo que pensé era real. Cumpleaños, aniversarios, el nacimiento de nuestro hijo. Todos esos momentos que pensé eran genuinos. «¿Qué pasó con nuestros votos?», pregunté. El silencio fue mi única respuesta. Solo el silbido del ventilador y el pitido constante de monitores. El pecho de Alejandro subía y bajaba, pero él no estaba ahí, no realmente. Me volví hacia el doctor Martínez, quien había estado parado atrás dándome espacio. «Por favor, avísame si hay algún cambio. Estaré con Diego». Los días se difuminaron después de eso. Viví en el hospital, alternando entre la cabecera de Diego y la cafetería. Dormí en una silla, mi mano siempre tocando alguna parte de mi hijo, su brazo, su mano, su pie, como si mi toque pudiera de alguna manera atarlo a este mundo. La gente iba y venía, colegas trajeron comida que no comí. La administración del hospital dobló reglas para dejarme quedar. Los detectives hicieron más preguntas. Respondí mecánicamente, mi mente siempre en Diego. Una semana pasó. Me senté en el cuarto de Diego en el hospital, viendo el sol matutino filtrarse por las persianas. Mi hijo aún estaba en coma, pero los doctores dijeron que la actividad cerebral había aumentado. A veces sus dedos se movían, su color estaba mejor, la hinchazón en su cerebro estaba disminuyendo. Un destello de esperanza. Había tomado licencia del trabajo. Mis colegas fueron increíbles, trayendo juguetes, libros y flores para Diego. Carmen se aseguró de que comiera y descansara. «Duerme un poco», me urgía. «Me quedaré con él». Sonreí débilmente.
Gracias, pero necesito estar aquí cuando despierte. Debería ser la primera cara que vea. Apenas había salido del cuarto. Le leía a Diego de sus libros favoritos, ponía su música favorita, le contaba historias de cuando era pequeño, cualquier cosa para alcanzarlo, para guiarlo de vuelta. Mientras tanto, Alejandro y Sofía habían recuperado la conciencia 3 días antes. Los habían trasladado a cuartos separados y yo no los había visitado. No podía enfrentarlos todavía. Mi rabia y dolor seguían demasiado crudos, demasiado abrumadores. Pero hoy necesitaba respuestas. Por el bien de Diego, necesitaba la verdad. Diego, mami va a salir un ratito. Regreso enseguida. Besé su frente y salí del cuarto. Caminando por el pasillo, mis emociones luchaban dentro de mí. Rabia, tristeza, traición. Pero me forcé a mantener la compostura. Era una profesional médica. Necesitaba hechos, no solo sentimientos. El corredor del hospital se extendía ante mí, estéril y blanco. Otros pacientes caminaban lentamente sosteniendo postes de suero. Enfermeras pasaron corriendo con medicamentos. Rutinas normales del hospital continuando, mientras mi mundo se había detenido. Respiré profundamente fuera del cuarto de Alejandro. Toqué una vez y entré. Alejandro yacía en la cama junto a la ventana, su cara demacrada de dolor, brazo derecho enyesado. Moretones habían florecido por su cara en amarillos y morados feos. Sus ojos se agrandaron cuando me vio. «Elena». Sofía estaba sentada en una silla junto a su cama. La hinchazón en su cara había bajado, pero un moretón grande permanecía bajo sus ojos. Una línea de puntos corría por su frente. Al verme, bajó la mirada. Ninguno de los dos habló. La tensión en el cuarto era sofocante. «¿Por qué?», pregunté, mi voz fría como hielo. Se intercambiaron miradas, ambos luciendo avergonzados. El sol de la tarde proyectaba sombras largas por el cuarto. «Elena, déjame explicar», comenzó Alejandro. «Al principio fue solo consuelo. Sofía estaba sufriendo por su divorcio». «¿Consuelo?», mi voz tembló. «¿Llamas tener una aventura con mi hermana Consuelo?». «Hermana, lo siento tanto», dijo Sofía a través de las lágrimas. «Esto no fue planeado, solo pasó». «Las cosas pasan una vez», dije. «Ustedes dos tomaron decisiones, una y otra vez». «Y mi hijo se enteró», continué, temblando de rabia. «¿Qué vio? ¿Cuánto creen que le dolió cargar su secreto?». La verdad emergió pieza por pieza dolorosa. Hace un mes, Diego había llegado a casa temprano en un día de medio horario escolar. Al entrar a la casa, escuchó risa de la cocina. Cuando miró adentro, vio a su padre y tía abrazándose y besándose. Alejandro lo había notado y apresuradamente trató de explicar. «Hijo, son asuntos de adultos. Por favor, no le digas a mamá». Desde entonces, Diego había estado desgarrado por confusión y culpa. Me amaba, pero temía que decir la verdad destruiría nuestra familia. Se retiró, perdió el apetito, no pudo concentrarse en el colegio. La noche del accidente, Diego finalmente se había quebrado y le dijo a Alejandro y Sofía que no podía mentir más. Iba a decirme todo. Alejandro entró en pánico y trató de disuadirlo en el coche. La discusión llevó al choque. «Por su egoísmo, mi hijo se convirtió en la víctima», dije, ahogándome. Todo lo que quería era la verdad. Alejandro lloró, lágrimas corriendo por su cara magullada. «No voy a pedir perdón, pero Diego, nunca quise lastimarlo». «Pero fue lastimado», dije fríamente, «por culpa de ustedes dos». Sofía levantó la vista, su rímel corriendo por sus mejillas. «Hermana, ¿cómo está Diego?» «Aún en coma, pero hay señales de recuperación». Silencio llenó el cuarto hasta que Alejandro preguntó cautelosamente. «¿Algo de la policía?» «Está siendo clasificado como accidente, error de manejo tuyo». Más silencio. El reloj de pared hacía tic fuerte.
¿Qué pasa ahora?, finalmente preguntó Sofía. Miré a ambos, mi esposo y mi hermana, las dos personas que deberían haberme amado más, pero eligieron traicionarme en su lugar. Ustedes tomaron su decisión, dije, y yo tomaré la mía, una nueva vida para Diego y para mí. Salí sin otra palabra. En el pasillo me apoyé contra la pared y respiré profundamente, recomponiéndome antes de regresar al cuarto de Diego. Al entrar, vi doctores reunidos alrededor de la cama de mi hijo. Mi corazón casi se detuvo. ¿Qué pasó?, grité. El doctor Martínez se volteó sorprendentemente con una sonrisa. «Está despierto, Elena». Corrí hacia allá. Los ojos de Diego estaban abiertos, confundidos pero conscientes. Los ojos marrones más hermosos del mundo mirando alrededor con desconcierto. «Diego», tomé su mano. «Es mamá, ¿entiendes?». Asintió lentamente. «Mamá». Su voz estaba ronca, pero era el sonido más hermoso que había escuchado. Después de que los doctores terminaron sus exámenes y se fueron, el doctor Martínez se quedó atrás. «Es notable, no hay daño cerebral significativo. Tiene una excelente oportunidad de recuperación completa. Será necesaria rehabilitación, pero a su edad, la recuperación debería ser rápida». Lloré de alivio. «Gracias, doctor». Cuando estuvimos solos, me senté junto a mi hijo. Me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, lo siento por no decirte sobre papá y la tía Sofía». Suavemente acaricié su cabello. «No hiciste nada malo. Lamento que hayas tenido que cargar tal peso solo, pero está bien ahora. Mamá está aquí. Papá, la tía Sofía, están bien. Se están recuperando también». Sostuve su mano. «Pero las cosas van a ser diferentes ahora. Seremos solo tú y yo por un tiempo. Estaremos bien». Sus ojos buscaron los míos. «¿Prometes?». «Prometo. Te amo, Diego. Seamos fuertes juntos». Los siguientes meses fueron una nebulosa de hospitales, citas de terapia y reuniones con abogados. Diego necesitaba rehabilitación física por debilidad en su lado izquierdo. También vio a un psicólogo infantil para ayudar a procesar el trauma, tanto del accidente como de la traición familiar. Solicité el divorcio. Alejandro no discutió nada. Me dio la casa, manutención generosa, custodia completa. Ya fuera por culpa o arrepentimiento genuino, aceptó todo sin argumento. Sofía se mudó mientras aún estábamos en el hospital. Dejó una carta que no leí por semanas. Cuando finalmente la abrí, eran páginas de disculpa, de explicación que no explicaban nada, de promesas de enmendarse de alguna manera. La doblé y la guardé. Algunas heridas no estaban listas para sanar todavía. Nos establecimos en una nueva rutina. Me transferí a turnos de día en el hospital. Diego cambió de colegio. Demasiadas preguntas en el anterior. Conseguimos un perro, un mestizo rescatado gentil llamado Bruno, que dormía a los pies de la cama de Diego cada noche. Lentamente, dolorosamente, comenzamos a reconstruir. Un domingo por la mañana, un año después, volteé tortitas en nuestra cocina. La casa era diferente ahora. Nos habíamos mudado a un lugar más pequeño cerca de mi trabajo. Las paredes eran de un amarillo soleado que había pintado yo misma. Las obras de arte de Diego colgaban en marcos. Desde la sala llegó la risa de Diego mientras jugaba videojuegos. Se había recuperado completamente y estaba prosperando en su nuevo colegio. Cuadro de honor el semestre pasado, equipo de fútbol, amigos que llamaban y venían a casa. La luz del sol se filtraba por la ventana mientras reflexionaba sobre el año pasado. Los primeros meses habían sido un infierno. Procedimientos de divorcio, mudanza, rehabilitación y terapia de Diego. Pero estábamos sanando, paso a paso. Me había cambiado a turnos de día en un hospital diferente, atesorando mis tardes con Diego. Cocinábamos juntos, veíamos películas, jugábamos juegos de mesa. Algunas noches aún llorábamos. Algunos días seguían siendo difíciles, pero había más días buenos que malos ahora. «Mamá, ¿van Miguel y Pablo al parque hoy?»,
preguntó Diego, pagando hacia la cocina. Su cabello se estaba dejando largo, cayendo sobre su frente. Sí, van, sonreí, deslizando tortitas a un plato. Miguel Ruiz era un pediatra que había conocido a través del nuevo colegio de Diego, y su hijo de 9 años, Pablo, se había vuelto buen amigo de Diego. La esposa de Miguel había muerto de cáncer 3 años atrás, dejándolo padre soltero. Entendía la pérdida de una manera que pocas personas podían. Miguel y yo, ambos padres solteros reconstruyendo nuestras vidas, habíamos desarrollado gradualmente una amistad que lentamente se estaba convirtiendo en algo más. Café después de eventos escolares se convirtió en cena. Mensajes de texto sobre los niños se convirtieron en llamadas nocturnas sobre todo y nada. «Son agradables», dijo Diego simplemente, ahogando sus tortitas en sirope. «Recibí una carta de papá». Mi mano se detuvo brevemente sobre la estufa. ¿Así? Alejandro se había mudado a Barcelona. Estaba recibiendo terapia por sus problemas y tratando de hacer las paces. Le escribía a Diego mensualmente y llamaba ocasionalmente. Su relación tomaría años en repararse, pero él estaba intentando. «Papá dice que comenzó trabajo voluntario ayudando a niños», dijo Diego, observando mi reacción cuidadosamente. Asentí. Eso está bien. Lo decía en serio. Ya no odiaba a Alejandro. El odio tomaba demasiada energía y necesitaba toda la mía para seguir adelante. Mientras ponía la mesa, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a Sofía parada ahí con un pequeño ramo de flores. Su cabello era más corto ahora. Se veía más delgada, mayor. ¿Puedo entrar?, preguntó nerviosamente. Sofía había completado un programa de terapia y comenzado a trabajar en un centro de apoyo para mujeres. Había enviado varias cartas de disculpa durante los meses. Esta era la primera vez que venía a la casa. «Solo para café», dije. «Diego y yo tenemos planes después». No era fácil sentarse frente a ella en la mesa de la cocina. La traición aún dolía, pero el odio era una carga demasiado pesada para cargar para siempre. Y Sofía seguía siendo la única familia que tenía, además de Diego. «¿Cómo están?», preguntó, girando la taza de café en sus manos. «Estamos bien. Diego está floreciendo. ¿Y tú?». Consideré la pregunta, mirando por la ventana al patio trasero donde Bruno perseguía ardillas. «Estoy sanando». No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. No debilidad, sino fuerza. Necesitaba mostrarle a Diego que las personas podían cometer errores terribles y aún merecer decencia básica. No confianza, no cercanía, pero humanidad. «Te extraño», dijo Sofía silenciosamente. «Lo sé. No dije que yo también la extrañaba. Era cierto, pero no de una manera que ayudara a ninguna de las dos». «¿Estás viendo a alguien?», preguntó. «Tal vez. Es temprano». «Me alegro», y parecía sincera. Después de que se fue, Diego entró a la cocina. ¿Era la tía Sofía? Sí. ¿Son amigas otra vez? Revolví su cabello. «Estamos encontrando nuestro camino, como tú y papá». Asintió, entendiendo más de lo que un niño de 13 años debería tener que entender. Esa noche, después de que Diego estaba dormido, abrí mi diario y escribí. Hoy, Sofía vino a la casa, algo que no podría haber imaginado hace un año. Las heridas no han sanado completamente, pero estamos avanzando. La vida a veces toma direcciones inesperadas, pero lo que importa es si tienes el valor de levantarte después de la tormenta. Diego se está riendo otra vez, realmente riendo, no la risa cuidadosa que usó durante meses. Miguel me hace sonreír. Bruno nos saca de la casa incluso en los días difíciles. Algunos días aún lloro en la ducha donde Diego no puede escucharme, pero esos días son menos frecuentes. Estoy aprendiendo que sanar no es una línea recta. Se curva sobre sí misma, toma desvíos, a veces se detiene completamente. Pero mientras nos estemos moviendo, estamos vivos. Miré por la ventana a la nueva luna colgando en el cielo madrileño.
Mañana era un nuevo día, y viniera lo que viniera, Diego y yo lo enfrentaríamos juntos. Hada final es también un comienzo.